Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre la publicidad en Cuba. ¿Es la suma de la comunicación y la economía? ¿Cómo influye en el consumo? ¿Es la solución a los problemas económicos de nuestro país? Para ahondar en este tema, contamos en nuestro estudio con la presencia de Humberto Juan Fabián Suárez. Él es presidente del Consejo de la Marca País de la República de Cuba. Bienvenido. Y también contamos con Ariel Terrero. Eres periodista cubano especializado en temas económicos y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Bueno. Hecha la presentación, iniciamos el programa de hoy. El 25 de mayo de 2023 se hizo realidad la nueva Ley de Comunicación Social de Cuba y con ella uno de los aspectos más novedosos y polémicos, quizás por de alguna manera decirlo, la publicidad y el patrocinio. ¿Esto qué implica, Fabián? Cuando se aprobó, cuando se estaba trabajando en la ley y en la política de comunicación del Estado y del gobierno, siempre se pensó que si íbamos a aprobar una normativa jurídica que articular y regular el sistema de comunicación social del país, no podía quedar fuera la publicidad y el patrocinio. Son dos especialidades de la comunicación social que en el contexto del modelo de desarrollo socialista aprobado en los congresos del partido, reconoce la existencia del mercado en una economía planificada y asociada al mercado indudablemente está la publicidad. Lo que pasa que es una publicidad, la que queremos hacer, la que se aprobó, una publicidad diferente, una publicidad que apunte a lograr un consumo responsable, un consumo sostenible, que la publicidad además ayuda a elevar la competitividad de los productos, servicios y marcas cubanas, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Por tanto, este era un elemento clave y que había que regular. ¿Por qué? Porque desde el año 55 del siglo pasado no había regulación de la publicidad, lo que no quiere decir que no hubiese publicidad en Cuba. Se suspendió en el 62 una prueba de 24 horas, hizo el Che en su momento, no pasó nada y se suspendió la publicidad. Pero después, en los años 80, a partir de los 80, se empezó a desarrollar la publicidad, sobre todo en los mercados internacionales, para potenciar productos y servicios cubanos. Y más adelante, en los 90, igual hubo una decisión política cuando se abrió el país al turismo internacional, claro, a la inversión extranjera, que lógicamente son actores que necesitan el uso de la publicidad para posicionar sus ofertas, sus programas, sus marcas, y hubo una década de avance sostenido de la publicidad en el marco del desarrollo de la mercadotecnia. Y ojo, aquí quiero alertar sobre algo porque generalmente se confunde mercadotecnia con publicidad. La mercadotecnia, es decir, la publicidad es un componente de la mercadotecnia que tiene, entre otras cosas, analiza y trabaja sobre el producto, precio, logística y otras formas de promoción de la mercadotecnia que no necesariamente es la publicidad. Y en Cuba a veces confundimos publicidad con marketing, que es como se conoce, pero para hablar en el español, que es como debemos hacerlo, en la mercadotecnia. Por tanto, esta ley viene a buscar legalizar y regular jurídicamente dos disciplinas que estuvieron asociadas a la ideología burguesa. Ya que hay que reconocer otra cosa. Las disciplinas, las especialidades profesionales no tienen ideología. La ideología se la ponen los hombres. Por tanto, estamos apostando por una publicidad y un patrocinio diferente. Y cuando hablo de estas cosas siempre... ¿Diferente en qué sentido? En el sentido de que no puede ser una publicidad que apunte a elevar el consumismo y a afectar el medio ambiente, porque el exceso de consumo a la larga lo que afecta es la sostenibilidad del planeta, que es lo que estamos viviendo hoy. Y por tanto, nosotros, cada vez que hablamos de esto, también llamo la atención de algo que es muy importante, es la sensibilidad con la que tenemos que trabajar la publicidad. En un mercado con tantas necesidades que tenemos, con personas que no tienen el poder adquisitivo para adquirir determinados productos y servicios y demás, hay que tener mucha sensibilidad humana y política a la hora de trabajar en la publicidad.
¿Cuánto de comunicación y cuánto de economía implica la publicidad? Voy con Ariel y luego con usted, o viceversa, como quieran. La publicidad tiene de muchas disciplinas. Tiene el tema de la comunicación, tiene el tema de la economía, tiene el tema de las ciencias de la información, tiene incluso el tema de la sociología, porque si estamos hablando de hacer un estudio de públicos para poder colocar un producto, hay que tener entonces un estudio de la sociedad. Ahora, lo otro es que tenemos que tener en cuenta de que hoy las actividades económicas, la actividad empresarial no es sostenible sin una labor de mercadotecnia que incluya la publicidad. Porque no se trata solamente de pensar en la publicidad en el esquema de que es para vender un producto o propiciar el consumismo, que también es un objetivo o un resultado que se logra al final cuando no está bien regulada la publicidad. Pero yo creo que la publicidad, junto con la mercadotecnia, donde apunta más que nada es a colocar un producto o un servicio en un mercado. Entonces eso requiere un estudio de ese mercado, requiere un estudio de esa sociedad, de esos públicos, y un estudio del producto o del servicio que voy a colocar en ese mercado y cómo lo voy a hacer. Entonces, estamos hablando de una actividad económica que requiere un rigor a la hora de planificarse y a la hora de planificar. Hoy en día, creo que unos que nos han o que están enseñando mucho constantemente de las artes de la planificación son precisamente las empresas capitalistas que están tratando de colocar determinados servicios o determinados productos para vender más. Aquí no se trata ahora solamente de vender más, se trata de colocar productos para satisfacer necesidades que existen en esa sociedad. Entonces sí, estamos hablando de comunicación en un sentido muy amplio que no es solamente la publicidad, porque incluso la ley de comunicación social recién aprobada apunta no solamente a los conceptos de publicidad, sino apunta a otros muchos conceptos que también tienen que ver con el espacio o sea, con la actividad económica, como es la promoción de productos, porque estamos hablando de comunicación en un sentido amplio que no es solo publicidad. Entonces sí, hace falta publicidad, es un hecho, y lo estaba demostrando ya la realidad cubana desde los años 90 con mucha fuerza. No solamente era la publicidad que ya había aparecido mirando hacia el turista extranjero, sino estábamos hablando de vallas que propiciaban o promocionaban determinados productos cubanos pensados para, sobre todo, el campo del turismo, pero que estaban dándole servicio no solamente al turista extranjero, sino también al turista cubano, porque estamos hablando de una necesidad de comunicación que tienen esas empresas. Esas empresas tienen que establecer estrategias de comunicación muy amplias, complejas, que incluyen desde la comunicación interna hasta la comunicación externa, y dentro de este campo de la comunicación externa, entonces que aparece como un elemento más la publicidad. Pero si seguimos enclochados pensando solo que se trata, la novedad es la publicidad, entonces no hemos entendido qué es lo que está propiciando esta transformación que significa la ley de comunicación social, que aporta muchas cosas y sobre todo obliga a los actores de la economía, estatales o privados o cooperativas, a pensar en la comunicación de una manera diferente. Ambos han mencionado algo puntual, el mercado internacional y cómo trabajan la publicidad. ¿Qué diferencia nuestra publicidad de la que se hace en el mundo, y estamos preparados para asumir el reto que eso implica de marcar esa diferencia? Mira, Laura, esta es una industria multimillonaria. Ojo, estamos hablando que estimaciones hechas por casas que se dedican a evaluar la inversión publicitaria todos los años y en qué medios y demás, calculan que el año 2023, un estimado que hacen en 58 mercados, la inversión publicitaria ascendió a 741.000 millones de dólares. Y se calcula que este año cierre con un crecimiento de alrededor del 8%. ¿Dónde está colocada la mayor inversión publicitaria? Por supuesto que en el ciberespacio, que es un medio que ha venido creciendo en importancia en la labor publicitaria. Pero ojo, la televisión sigue siendo el segundo medio
con mayor inversión publicitaria, con cerca del 25% al menos en la evaluación que se hizo en el 2023. Ahora, fíjate, en los años 90, en ese momento de esplendor de 10 años, de esa década del 90, de los años de 1990 al 2000-2001, que es la que abordaba Ariel anteriormente, nunca rebasó en Cuba la inversión publicitaria los 40 millones de dólares. Vamos bien lejos, este es un mercado muy reducido, es un mercado que tiene una oferta con muchas limitaciones. Hay actores interesados en promocionar sus productos, servicios y marcas, como decía, pero en realidad hay actores que les cuesta mucho trabajo sostener una oferta y por tanto es inadmisible generar una ansiedad o un deseo o una oportunidad con determinado producto a partir del uso de la publicidad que después tú no puedas satisfacer. Claro. Ese es un problema que hoy tenemos en Cuba. Y para que tengamos idea de lo que significan 40 millones, como decía, en esos 10 años, un spot de 27 segundos en el Super Bowl cuesta 14 millones de dólares. Por tanto, 27 segundos. Nosotros en un año la inversión era de 40 millones. Es decir, que este es un mercado muy, muy reducido para la publicidad. Y digo esto porque hay una tendencia en Cuba, después que se aprobó la ley, que se aprobó el uso de la publicidad y el patrocinio, a ver en la publicidad la solución de muchos problemas económicos. ¿Está ahí la solución? Yo creo que no. Vamos a hacer una pausa aquí en Cuadrando la Caja, regresamos y retomamos este tema. Antes de la pausa nos hablaba y le preguntaba si era la publicidad la solución a nuestros problemas económicos. Y yo te dije, yo creo que no ahora. En el desarrollo que pueda tener la propia economía cubana, el desarrollo que adquieran los actores no estatales, como decía él, y los estatales, porque hoy quienes están haciendo más publicidad en Cuba, sobre todo en el ciberespacio, son los actores de las formas de gestión y propiedad no estatal. Y eso tiene su explicación por lo que yo decía anteriormente, un problema de financiamiento y todas las dificultades que ha tenido la empresa estatal socialista. Y también, ojo, hay una incultura comunicacional en Cuba que estamos tratando de superar, y creo que la ley y la propia política de comunicación apunta a eso, para que los directivos nuestros entiendan la importancia de la comunicación, como decía Ariel, que no es solo hacia el exterior de la organización, sino hacia el interior, porque el principal capital humano que tiene cualquier organización son sus propios trabajadores y directivos intermedios. Ahora, te decía, esto hoy, porque es un mercado además de precios reducido, la gente compra, no marca. Hay un sector que sí, pero la gente compra sobre todo porque busca el precio más bajo, porque la situación es muy compleja la que hay. De manera tal que hoy no es esa la solución, lo cual no quiere decir que pueda solucionar determinados problemas, digamos, en los medios, ayuda a descargar del presupuesto del Estado una inversión que el Estado está obligado a hacer para sostener los medios públicos en Cuba. Ahora, ahí en una proporción que alivia algo esto. Puede contribuir al posicionamiento de productos, servicios y marcas cubanas en el mercado internacional. ¿Quién duda que las campañas turísticas del turismo cubano son exitosas en el mercado internacional, que garantiza la afluencia de turistas a nuestro país? Pudiéramos decir que no es la solución, pero pudiera ayudar a paliar la situación. Ayuda a paliar, va a ayudar a paliar, y como siempre digo, la comunicación no decide nada, en ninguna de sus formas. Es decir, contribuye, facilita, favorece, estimula, cataliza, pero la comunicación no puede resolver determinados problemas materiales objetivos, es imposible. Ayuda a generar conciencia, motivaciones y demás, y su resultado no es de inmediato, sino a mediano y a largo plazo es que se van viendo los resultados de ese trabajo y de ese esfuerzo. Y ojo, algo importante, hay que ver la publicidad y la comunicación en general, como él decía, como una inversión y no como un gasto, porque además hay que controlar y hay que evaluar. ¿Y por qué verlo como una inversión?
¿Por qué? cómo cambiar esa mentalidad. Porque hay formas de evaluar el impacto de esa acción publicitaria. Vamos a hablar de la publicidad, que es el tema de Quiero hoy. escucharlo luego usted. Sí, hay maneras de evaluar el impacto de la publicidad. Ningún anunciante en el mundo invierte en una campaña publicitaria que no le reporte un incremento de las ventas o un posicionamiento, un mejoramiento del posicionamiento en el mercado. No. Porque nadie pierde el dinero por gusto. Por tanto, es una inversión. No puede ser nunca un gasto. Ariel. A ver, tú hacías una pregunta que sí es la solución. Y yo te diría, nunca es la solución. Ni ahora, por alguna de las razones que apuntaba Fabián, ni lo va a hacer después. Porque no hay una cosa que sea mágica, llámese publicidad, llámese comunicación o llámese innovación, que es la que va a resolver y tú digas, no, esa es la que va a garantizar que la economía salga a flote. Eso serían miradas sesgadas, torpes de entender e interpretar lo que está pasando en cualquier momento en la economía. Sin embargo, yo sí no coincido, yo creo que la comunicación no es un complemento. Yo creo que la comunicación es estratégica. Yo creo que hoy, para que las empresas que están entrando en el escenario, y digo estatales y no estatales, y hablo de entrando en el sentido de que cada año es un nuevo escenario y todas las empresas que pueden venir desde hace 10 años, pero están entrando en un nuevo espacio, en una nueva coyuntura, en un nuevo contexto. Para poder entrar en ese espacio, para poder tener un determinado éxito en ese espacio, necesitan de la comunicación. Necesitan de entender y reinterpretar la comunicación como un elemento estratégico o como un proceso estratégico en el desempeño de esa empresa. ¿Y cómo se les pudiera ayudar a entender eso? A que las empresas, las personas, los individuos, los que estén interesados en publicitarse, en buscar ayuda especializada en promocionar sus productos. ¿Cómo Pero no estoy hablando solo de publicitarse, estoy hablando de comunicación. De emplear la comunicación eficientemente en todos los sentidos. Ahora, ¿cómo? Yo creo que va a ser muy fácil, es muy difícil y a la vez muy fácil. Va a haber empresas que van a ser empresas de éxito. Va a haber empresas que van a decir, voy a empezar a trabajar determinados elementos que son esenciales, que son estratégicos, como la comunicación, como la innovación, como la tecnología, como la informatización, y voy a empezar a emplear todas esas herramientas para salir adelante y no solamente voy a seguir esperando a que otro de más arriba tome decisiones por mí. Yo soy el que voy a tomar las decisiones y para tomar las decisiones necesito información, necesito investigar los mercados, necesito establecer estrategias de comunicación a lo interno de la organización que le dé participación real a esos trabajadores. Quien mejor haga todo eso va a tener mayor éxito, va a tener mayor capacidad para implementar innovaciones y para encontrar un espacio en ese mercado. Esas son las empresas que van a tener éxito y van a ser las empresas que le van a mostrar al resto qué es lo que hay que hacer. Y si me preguntas, ¿van a hacer todas? Estoy seguro que no van a hacer todas. Yo afirmaría que va a haber un grupo de empresas. No me importa ahora si son estatales o no estatales, porque va a haber de todo un poco y va a haber cooperativas agropecuarias incluso metidas en ese paquete, que son las que están más atrás hoy en día en este espacio. Y va a haber empresas de todo tipo que van a tener éxito, que van a demostrar cómo es que se puede operar, incluso en un contexto difícil, el mismo contexto que tienen todas. Y yo creo que son las que van a lograr, gracias precisamente a una reinterpretación de la comunicación de una manera diferente, el resultado que están esperando otras solo porque le den el poco de recursos, porque siguen encrochadas en una vieja mirada, en una vieja estructura vertical y de decisiones en la economía, en que me dan los recursos y me dicen cuáles son las decisiones. Por eso les preguntaba hace un rato, ¿cómo cambiar esa mentalidad? A ver, algo que es para importante, incorporarla. Algo importante, Laura. Yo en ningún momento concibo la comunicación como una herramienta, para nada, porque además... ¿Es diferente la comunicación a la publicidad? ¿En qué se diferencia? La comunicación es un proceso estratégico que es clave en cualquier organización. Por algo está concebido como un pilar básico del modelo de desarrollo junto a la ciencia de la innovación y a la transformación digital. Es decir, entender la comunicación, que es lo que hoy prevalece, como una herramienta para anunciar algo, decir algo o ir a una exposición sin responder a un objetivo estratégico, que además tiene que ser un objetivo estratégico de la organización y no un objetivo estratégico de cualquier otro, es clave
es clave. Ahora, la comunicación, ella per se, no resuelve el problema. Contribuye, favorece, estimula, junto a otros factores que él mencionaba, de financiamiento, de recursos, de capital humano, de innovación, de ciencia, y todo eso bien encaminado en ese proceso estratégico que favorece la comunicación y que eleva la motivación y la participación de los trabajadores y de los directivos intermedios en las decisiones de las organizaciones, es un elemento importante. Ahora, ¿cómo lograr hacer entender que eso es clave? Es un proceso complejo, con un problema cultural, y los problemas culturales no se resuelven de un día para otro. La propia aprobación de la política en enero del 2018 y la ley en el 2023, su publicación en la Gaceta Oficial en junio de este año y su vigencia a partir de principios de octubre de este año, junto con sus dos reglamentos, tiene dos reglamentos, un reglamento general que es el decreto 101 y el decreto 102, que es solamente de publicidad y patrocinio, serán elementos que contribuyan a ir posicionando y legitimando la comunicación en la sociedad cubana, porque además, entre otras cosas, para tú legitimar un campo profesional, necesitas primero tener una academia, la tenemos, tener profesionales debidamente formados, los tenemos en parte, no en todas las partes que quisiéramos y además con todas las cualidades que debieran tener elementos de autocontrol, de ontológico y de autocontrol del campo profesional, y tener además una normativa jurídica que ya la tenemos y que se logre implementar adecuadamente. Y por otro lado, que existiese un organismo estatal que pudiese conducir esa política y la implementación de esas disposiciones normativas. Fíjate cuántos factores tienen que intervenir para lograr eso que tú estás preguntando. Es un proceso largo. Luego, lo que siempre he dicho, tenemos que... Pero ese es el proceso, faltan dos la ahí. parte de la psiquis. Yo estoy acercándome al fenómeno. Y yo le voy a decir dos que son importantes. Adelante. Y que están Qué bueno. hoy, que son los actores de la economía, Sí. esos que serían nombrados por la ley como anunciantes, pero son en realidad actores de la economía que van a tener una necesidad de comunicación. Cuando descubran que algunos de los problemas que no han logrado resolver mediante estrategias de comunicación, mediante recursos que tienen que ver con la comunicación, empiezan a encontrar ese espacio, lo mismo entre los posibles financistas que entre el público, que entre los consumidores, empiezan entonces a mirar de manera diferente o deben empezar a mirar de manera diferente la comunicación. Y el otro sector que faltaba en esa enumeración son los consumidores. Claro. Que hay que empezar a mirarlos también de una manera diferente, porque no es que estamos mirando a un consumidor que está necesitando, tiene enormes necesidades materiales y de servicios acumuladas. No se trata solamente de eso, ni se trata de un consumidor que está listo para comprar y gastar. No se trata de eso, sino se trata de consumidores que están necesitando también información, que están necesitando orientación en ese mercado, y que entonces esas empresas van a tener un recurso que es la comunicación para colocar. Cuando digo colocar en un mercado, no solamente es vender un producto en mayor o menor cantidad, sino también para encontrar los sectores de la sociedad que pueden tener mayor necesidad para comprar o adquirir un producto o incorporarse a un servicio determinado. O sea, yo creo que hay una serie de transformaciones mucho más lentas que la que todos quisiéramos, pero que hay una serie de transformaciones que están teniendo lugar en el escenario, en el contexto económico cubano, que son las que han favorecido de alguna manera, también más lentamente. ¿También a que se haya aprobado esa ley? Esa ley ha sido aprobada ahora precisamente por esas transformaciones. No es que la ley favorece ahora los cambios, que también es cierto, es que la ley misma es un resultado de una serie de transformaciones que se están dando lugar en la sociedad y que quizás de la forma más visible apareció en el 2011 con los primeros lineamientos del modelo económico cubano. Todas esas transformaciones que están teniendo lugar, la entrada en el escenario de nuevos actores de la economía, crea condiciones, exigen de ese espacio para la ley de comunicación social, favorecen que aparezca una ley de comunicación, hacen más evidente una necesidad que existía desde años antes, porque no hay una necesidad de la ley de comunicación ahora, eso es ya viejo, pero
estos cambios hicieron evidente que era necesario ordenar, regular las reglas de comunicación, y no solamente de cara a la publicidad. Insisto en que la ley de comunicación abarca muchos aspectos, algunos tan sensibles como puede ser la comunicación política, como puede ser la comunicación comunitaria, que es un espacio además que necesita un desarrollo enorme si estamos aspirando a que haya un desarrollo local de verdad mucho más sólido y mucho más autónomo. ¿Cómo puedes lograr esa autonomía? Lo mismo en una empresa que en una comunidad, si no tienes una estrategia de comunicación para tú comunicarte con esos consumidores y o que comunicarte con esos trabajadores. Esto me lleva a Pero nuevamente... había una segunda parte de la pregunta que no contestamos, que es importante. ¿En qué nivel está la publicidad cubana con relación a la publicidad contemporánea? Exactamente, porque en Cuba existen leyes que protegen, por ejemplo, la infancia, a la mujer, a las personas en desventaja social. O sea, ¿qué hacer diferente? Hay que hacer, marcarles una diferencia con lo que se hace en el mundo. Hoy la publicidad que estamos haciendo en Cuba es una publicidad que no está bien lejos de las que se hace en otras partes del mundo. Es decir, de las tendencias que tiene la publicidad contemporánea. Hoy nosotros esencialmente estamos haciendo una publicidad de productos y servicios, que es una etapa del desarrollo de la publicidad que se corresponde con las características de nuestro mercado. Usted no puede forzar etapas para llegar a hacer algo que se hace en otros lugares con determinadas características, e incluso el propio reglamento, cuando tú lo revisas, te das cuenta que se adecua a ese mercado, porque el desarrollo de la publicidad en otros lugares del mundo, en mercados muy desarrollados, va por otro camino. Lo cual no quiere decir que estamos en mala posición, sino que es parte del desarrollo de las disciplinas profesionales como la que tenemos hoy. Ahora, esto que tú me decías es clave y lo reafirma la ley. La ley establece la protección de la mujer como figura de la comunicación en general y de manera particular su uso como objeto sensual en la publicidad, que es típico de la publicidad en muchos lugares del mundo. En Cuba no puede ser, pues si tenemos un programa de adelanto de la mujer que va enfilado hacia otro objetivo, no puede ser que la publicidad cubana venda la misma imagen distorsionada de la mujer que hace la publicidad consumista de Occidente. Hay prohibición del uso de niños en la publicidad cubana y de la publicidad en los medios cubanos dirigidos a los niños y adolescentes. Y establece protección para las personas en situación de discapacidad y para las personas de la tercera edad, que su tratamiento en la publicidad tienen regulaciones muy específicas y rígidas que no se pueden violar, y identifica las cualidades de esta publicidad cubana muy diferentes a la que se consume hoy en el mundo. Debemos hacer una pausa, retomamos a la vuelta. Ahora vamos a escuchar qué nos trae esta semana nuestro gurú de Jati Bonico. Hacemos la pausa, escuchamos al gurú y seguimos debatiendo. El buen comercio depende de lo que el refrán enuncia. Producto que no se anuncia, seguro que no se vende. Un buen anuncio le enciende deseos al comprador, hace que sea mejor el producto en el mercado. Es un valor agregado. Promocione, por favor. Antes de la pausa nos quedábamos hablando sobre las diferencias que deberán y marcan la publicidad hecha en Cuba. Ariel, íbamos contigo. A ver, mira, yo sé que hay diferencias obvias. La primera que habría que hablar es de la calidad de los recursos técnicos que ya se han desarrollado en muchos mercados, en muchos escenarios, en muchos países del mundo, en el desarrollo de las formas de comunicación audiovisual y ahora hipermedia. Por tanto, no solamente vamos a ver desde el punto de vista del contenido, sino vamos a ver también desde un punto de vista técnico las ciencias de la comunicación, las ciencias de la información, las ciencias del diseño y de otros múltiples espacios que tienen que ver con la comunicación visual,
han tenido un desarrollo enorme en función, en primer lugar, precisamente de la publicidad. Entonces yo creo que ahí, desde ese punto de vista, también estamos desfasados. Y no solamente desde el punto de vista del contenido. Pero incluso me gusta tomar este tema de la comparación con determinada reserva y prudencia por lo siguiente. Yo creo que hay muchos conceptos que estamos defendiendo aquí en Cuba hoy, como ese de responsabilidad social, que no se inventaron en Cuba, ni se inventaron con el socialismo. Los están defendiendo incluso algunos países con bastante fuerza, y hay muchas legislaciones de muchos países que están mirando con cuidado a los límites que le ponen a su propia publicidad, por muchos de estos factores que tienen que ver con el tratamiento de la figura femenina, de los niños. O sea, todo eso son cosas que no estamos descubriendo. Exacto, que no estamos alejados de lo que ocurre en el mundo, Sí, al delimitar. Estamos alejados más por la práctica, porque hemos tenido un espacio de publicidad y de comunicación bastante limitado por razones que van desde las obvias materiales, porque es cierto, si tú tienes una empresa que a duras penas está produciendo un tercio de lo que necesita ese mercado, ¿qué voy a estar gastando yo en publicidad si yo todavía no tengo capacidad de producción para satisfacer al 100% del mercado? Entonces ya desde ese punto de vista de inicio, ya vamos con un subdesarrollo, podemos decirlo así, con relación a la publicidad y las formas de comunicación empresarial organizacional en el mundo. ¿Estás de acuerdo? Después le pregunto. Que no quiere decir que la academia no haya estado apuntando cosas ya, pero la práctica se había quedado un poco atrás. Entonces, hay una diferencia en primer lugar desde ese punto de vista. Y yo creo que no nos debemos mirar demasiado pretenciosamente a distancia de esa publicidad, que es verdad que tiene 20 problemas y hay que tomar con cuidado algunas de las experiencias negativas, pero también hay experiencias positivas de las que tenemos que ir a aprender. Y yo creo que hacerlo, mirarla con cuidado, pero con disposición a aprender de otros, nos puede ayudar a evitar que se cometan los errores que ya cometieron en otros lugares y que hoy están tratando de atajar en algunos de esos lugares. O sea, inevitablemente estamos en un nivel de desarrollo mucho menor que de la publicidad y la comunicación organizacional en general y en marketing o mercadotecnia en el resto del mundo, porque no ha sido una necesidad grande de esas empresas, de esos actores de la economía. Hoy ya empiezan a ser diferentes porque se diversifican los actores de la economía, se multiplican los actores de la economía, ya empiezan a mirar no solamente hacia el mercado interno, sino hacia el mercado externo. Lo mismo empresas privadas que empresas estatales tienen necesidad de encontrar espacios en esos mercados en el exterior. Lo mismo para importar un producto que para colocar un producto. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar esos mercados? ¿Cómo puedo encontrar buenos suministradores? ¿Cómo puedo encontrar buenos financistas? Que hablaba Fabián hace un rato. ¿Cómo puedo colocar un producto mío, ya sea del turismo o de alimentación, de cualquier tipo, colocarlo en otro mercado si no tengo una estrategia de comunicación bien articulada, bien pensada, que es mucho más que crear una publicidad un día? O sea, tenemos que ir a aprender de lo que lo están haciendo bien y no creo que la experiencia de más éxito sea precisamente la cubana. Justamente, por ejemplo, yo te puedo decir, desde la Asociación de Comunicadores Sociales, se ha estado todos los años vinculándose a grandes festivales de publicidad iberoamericanos para socializar, conocer esas prácticas, socializarlas en el país, mostrar ejemplos de cómo la asociación ha traído a importantes especialistas en publicidad para que impartan conferencias, pero no teóricas, sino sobre la práctica cotidiana de la publicidad. Tenemos personas con la capacidad de trabajar la publicidad. Y gente muy amiga de Cuba que está dispuesta a colaborar, porque además hemos abonado ese camino, igual que ha pasado con la academia, que desde sus eventos y demás también ha posibilitado esto. Aquí hay algún elemento que a mí me interesa destacar en la publicidad. Hay cuatro actores clave de la publicidad cubana que son corresponsables de lo que se publica. Cuando digo que se publica es que aparezca en un medio X. El anunciante, que es la empresa, la organización, lo que sea, que es el que pone el dinero
y que es el que financia la acción publicitaria o la campaña o la acción comunicacional, como decía él. Está la agencia publicitaria, está los creativos y están los medios. Los 4 son corresponsables de lo que se publicite, según la ley de comunicación y según el reglamento. No puede ser que en un medio salga digamos, vamos a buscar un formato el más conocido, un spot publicitario, y que el medio diga no, y que tenga un problema porque hizo un uso inadecuado de la mujer, la mostró en poses no adecuadas, por decir algo, y que él diga que no, que eso se lo trajo la agencia y que está autorizado por anunciar. No. Tú eres corresponsable también de que eso no salga al aire, porque tú eres corresponsable de que esa pieza publicitaria no se haga. Y algo que me parece importante también es que hay determinados productos que tienen regulada la publicidad en Cuba, como son las bebidas alcohólicas, los cigarros y los tabacos, los medicamentos y los alimentos ricos en azúcares, grasas trans, aceite y sal. Es decir, tienen regulaciones muy serias. Incluso algunos no pueden salir en los espacios de la televisión y la radio solo a partir de las 11 de la noche, y en la programación infantil de la radio y la televisión, por ejemplo, o en cualquier programa, plataforma, conectada o no a internet, no se puede hacer uso de la publicidad dedicada a niños y adolescentes. Que incluye, perdóname, para terminar este segmento, el papel de los llamados influyentes. Esos líderes de opinión que que se usan en Cuba, también existen en Cuba, que para publicitar cualquier producto o servicio o marca tienen que identificar en su comentario que se trata de publicidad o patrocinado por, y prohíbe el reglamento de publicidad y patrocinio el uso de niños y adolescentes como influyentes. Y los hay en Cuba, y cuando se apruebe la ley no pueden seguir haciendo ese papel. Ojo, entonces, hay que estar alerta. Ahora les tengo dos preguntas. ¿Qué características tiene y qué demanda el mercado de la publicidad en Cuba? ¿Y qué hacer, como nos proponía el gurú, de promocionarnos? Pero, ¿cuál es el valor agregado que trae consigo la publicidad? Mercado y el valor agregado de la publicidad. Esas dos preguntas les tengo. La publicidad, como que no estamos hablando solo de publicidad, sino todo el tiempo de comunicación, aporta muchos elementos que son importantes para cualquier organización, sea una universidad o una empresa, organización, que son la identidad, la reputación de la marca, que son el conocimiento que se tenga de sus productos, la ubicación en los mercados. Y cuando digo ubicación en el mercado es que tenga un sector de la sociedad que tenga identificado el producto porque tiene determinados atributos, me puede cubrir determinadas necesidades, que también puede haber un sector grande de la sociedad que por mala comunicación no se ha enterado que ese producto existe o conoce que el producto existe, pero no tiene la menor idea de que es el producto que le puede resolver sus problemas y sigue buscando el que había conocido toda la vida porque le falta ¿qué? Comunicación. Entonces, la comunicación hoy en día en la experiencia empresarial es esencial. Fabián apuntaba al inicio un dato que no deja de ser interesante, que ya está más actualizado porque él hablaba de un grupo de los principales mercados, pero cuando se redondea el volumen de ingresos o de gastos en publicidad en el mundo, ya llegó en el año 2023 al billón de dólares. Pero es que la comunicación, toda la industria de la comunicación en el mundo es de 2,1 billones de dólares. O sea, más del doble, lo cual quiere decir que hay un volumen grande que sin duda la publicidad tiene un espacio importantísimo dentro de la comunicación, pero no es la única. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Discúlpame que me vaya un poquito de lo que me estabas preguntando, y es porque también estoy mirando mucho esta historia desde la perspectiva de los medios de comunicación que están buscando hoy alternativas para aliviarse, como mencionaba Fabián. De cobertura de sus necesidades económicas, alternativas, opciones que se sumen a la más conocida de todas, que es el presupuesto del Estado, pero que también ese medio puede crear otras opciones, otras alternativas.
y quizás también como parte de ese intento de transformación que se está llevando a cabo hoy en los medios de prensa de Cuba, liderados por este experimento del modelo de prensa que encabeza la Unión de Periodistas de Cuba. Ese intento de transformaciones he oído muchas veces a algunos medios más concentrados en qué voy a poder hacer cuando tenga la posibilidad de hacer publicidad. Y todo lo que están viendo entonces es la opción de tener publicidad para resolver mis problemas económicos y no están mirando una gran cantidad de alternativas de producciones, de servicios, de comunicación, en los que pueden ser fuertes porque son medios de comunicación que pueden desarrollar para tener también ingresos que les permitan llevar a cabo. Han buscado el valor agregado de la publicidad. Y yo creo que cuando entonces empiecen a mirar esa posibilidad de desarrollo de alternativas económicas con una mirada más amplia, entonces van a encontrar exactamente el espacio que necesita la publicidad como alternativa de ingreso, dándole servicios a otros y como alternativa para yo colocar entonces esos servicios, esos productos en los mercados. Aquí hay un problema, y haciendo alusión a lo que decía el gurú, que mercancía que no se anuncia no se vende. Es verdad, pero hacerla bien. Ahí es donde está el problema. Nosotros no podemos seguir aspirando a salir con mensajes publicitarios que no tengan un basamento profesional, que no esté hecho por profesionales. Hay mucho intrusismo hoy en la publicidad cubana que está haciendo daño. Y le está haciendo daño también al anunciante, que gasta su dinero confiando en determinados grupos y demás que están haciendo publicidad que no tienen preparación profesional para hacerlo, porque esto es, lo que decía él, es obra de un grupo multidisciplinario e interdisciplinario en que intervienen psicólogos, sociólogos, diseñadores, editores, comunicadores, periodistas, redactores, editores, investigadores de mercado e investigadores sociales que todos en conjunto diseñan las campañas a partir de un informe general que le entrega el anunciante, que mientras más profundo sea, es decir, más específico sea, mejor será el resultado de la campaña, que es lo que se llama briefing en inglés, que tiene que especificar qué objetivos tiene con la campaña que quiere, qué producto es el que quiere posicionar, qué características tiene ese producto, qué beneficios le va a reportar al consumidor ese producto o ese servicio o esa marca. Es decir, un grupo de elementos que mientras más explícito sea, mejor puede ese grupo buscar, porque la clave en publicidad está en la promesa básica de satisfacción que tiene determinada campaña en relación a una marca, un producto, un servicio. Hoy, como está tan estandarizada la calidad de los productos y los servicios, ¿qué quiere decir? Que las diferencias ¿qué diferencias puede haber entre un iPhone, un Samsung u otra marca? Eso las hay, pero todas cumplen en determinados sectores los estándares que la gente quiere. Hoy la publicidad contemporánea vende sueños, aspiraciones, necesidades, valores de los consumidores y asocian la marca a esos valores. Por ahí van. Les doy las gracias a ambos. Saco una conclusión bien rápida. No es un gasto, es una inversión. Correcto. Ya sabe, debatimos aquí en Cuadrando la Caja. Nos vemos la próxima semana. Les doy las gracias a ambos. Nos vemos en la próxima. Cubanos y el Timbirichi levantan tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al Barren